Bienvenidos al práctico número 13, que es Aplicaciones de la Psicología Cognitiva a la Clínica. Vamos a utilizar los textos de Fernández Álvarez de 1999, que es Terapia Cognitiva, de la página 173 a la 252, y otro texto también de Fernández Álvarez del 2005, que tiene de cognitiva la terapia cognitiva, de la página 47 a la 51. En cuanto al origen y desarrollo del cognitivismo clínico, la terapia cognitiva comenzó a circular en la década del 60 en Estados Unidos. En su fórmula inicial consistía en procedimientos individuales, breves y focalizados. Beck y Ellis, pioneros en la psicoterapia, relevaron la importancia de las creencias como factores primordiales en la génesis de los procesos disfuncionales. En la actualidad se pueden distinguir unos 20 enfoques en terapia cognitiva. Lo que los une es el énfasis común que conceden a las estructuras de significado y a los procesos de elaboración de la información. El crecimiento se asoció inicialmente a tres cuestiones. Por un lado, la asociación con el éxito obtenido por las terapias breves. El segundo punto, por presentar como fundamento la psicología cognitiva, que iba adquiriendo mayor relevancia y se convirtió en el modelo científico dominante en la segunda mitad del siglo XX. Y tercero, por la facilidad en la aplicación en diferentes ámbitos. ¿Qué es entonces la terapia cognitiva? La terapia cognitiva es un tratamiento psicológico cuyo objetivo es ayudar a las personas que ven afectada su calidad de vida debido a padecimientos provocados por las dificultades que se encuentran para resolver problemas específicos en su conducta, en sus emociones o en sus relaciones interpersonales, o bien por sus limitaciones que experimentan para poder concretar su proyecto personal. Los psicólogos cognitivos se consideran como investigadores que buscan explorar el interior de la mente y consideran que la unidad básica en esa exploración es la cognición. ¿Qué se entiende por cognición? A esa unidad mental que le sirve al ser humano para captar y organizar la realidad, tanto interna como externa, que implica realizar una operación intelectual asociada a una emoción y sobre esa base emitir un juicio de valor. Bien, ¿qué aporta esta nueva propuesta? Desde la terapia cognitiva se considera que la conducta humana obedece a deseos más que a principios lógicos, y las razones que explican nuestras acciones responden a planes que nos trazamos y que se ajustan a los proyectos que pretendemos realizar. ¿Qué aportaría de nuevo la terapia cognitiva? Es el estudio de las creencias y la importancia que se le da a la creencia en la génesis de los problemas. ¿Por qué? Porque se considera que los mecanismos más profundos están formados por las creencias y los valores que gobiernan nuestra mente. Estas representaciones permiten comprender las razones de muchos sufrimientos emocionales y su duración. ¿Qué conforman estas creencias? Se considera que son el resultado de la interpretación que vamos haciendo de los acontecimientos que vivimos y dependen del grado de éxito o fracaso que vayamos experimentando. En la terapia cognitiva se considera que una persona maneja la realidad cuando es capaz de crear un mundo propio y logra funcionar de manera adaptada. Fernández Álvarez lo que va a decir es que la mente se puede considerar como un edificio de gran complejidad compuesto por niveles funcionales y jerárquicos. Algunas funciones van a ser superficiales y utilizan mecanismos sencillos, automáticos, que requieren un mínimo esfuerzo, como son los pensamientos automáticos, mientras que otros son de carácter más profundo, que impactan en nuestra estructura y hacen temblar los cimientos, como son las creencias nucleares. Las creencias nucleares es lo más profundo, que tiene que ver sobre uno mismo, otras personas y el mundo, mientras que un nivel intermedio serían esas creencias intermedias que dan cuenta de reglas, actitudes y supuestos. ¿Qué serían estas estructuras superficiales que se denominan pensamientos automáticos? Se presentan en la mente de modo automático, sin la experiencia subjetiva de un esfuerzo de reflexión, de forma breve y casi telegráfica. La persona tiene la impresión de captar el mundo tal cual, con inmediatez
casi perceptiva, sin la impresión de que se trata de valoraciones e inferencias subjetivas. Para la persona le da la sensación que capta el mundo tal cual es y no se da cuenta que en realidad están mediando estas representaciones. Estos pensamientos automáticos expresan un modo constante y característico de atribuir significado. Son admisibles sin distancia crítica. Beck, por ejemplo, les decía a sus pacientes: cada vez que experimente una emoción o sensación desagradable, intente recordar qué pensamientos tenía en mente antes de esa sensación. Esta técnica, que se asocia al autorregistro, ayudaba a los pacientes a dirigir la atención sobre el modo de pensar y al final eran capaces de identificar los pensamientos que precedían a la vivencia emocional. Estos pensamientos no solo tenían que ver con la transferencia al terapeuta, sino que también era una forma en que los pacientes se comunicaban consigo mismos fuera de las sesiones. Para Beck, el hecho de que estos pensamientos automáticos sean recurrencias temáticas indica la existencia de reglas de inferencia y de estructura de significados estables. Dichas estructuras, que serían la base de la producción ideativa, son los modelos cognitivos o esquemas cognitivos. Según Crocker, los esquemas son estructuras de conocimiento abstractas o genéricas almacenadas en la memoria, que especifican características definitorias y que son una forma o manera de organizar la experiencia. Ahora, ¿cuándo podemos hablar de esquemas disfuncionales? Cuando estos esquemas distorsionan la realidad, son hipervalentes, provocan sufrimiento y dan lugar a falsos silogismos. Vamos a través de este ejemplo poder ver cómo es esta estructura o este edificio que conforma nuestra mente, ¿sí? Y que puede generar a ciclos disfuncionales. Supongamos esta situación. No entiendo algo que estoy estudiando. Aparecen ciertos pensamientos automáticos que casi no los registramos, ¿sí? Donde aparecen ideas como: nunca voy a poder entender esto, no podré aprobar mi examen, y nos generan ciertas reacciones. Puede ser tristeza o desánimo, nos genera cerrar el libro, o incluso podemos tener ciertas reacciones fisiológicas como son la opresión en el pecho. Bien, estos pensamientos automáticos son sostenidos por los otros niveles del edificio. ¿Qué pasa con ciertas creencias intermedias que puede llegar a tener esta persona en este ejemplo? Por ejemplo, en las normas puede pensar: debo comprender todo, debo estar seguro de aprobar. Pueden aparecer ciertos supuestos: si no comprendo significa que no soy capaz, que nunca lo lograré y que no aprobaré mi examen. Y ciertas actitudes: no comprender o no aprobar es detestable, horrible e insoportable. Incluso estar sostenido por ciertas creencias nucleares: soy incompetente, incapaz, no sirvo, fallé. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, pensemos en el modelo psicopatológico. ¿Qué es lo que le pasa a la persona? Realiza una evaluación incorrecta de las dificultades y de las capacidades, ¿sí? Considerando que los recursos con los que cuenta la persona vienen de dos fuentes: de las capacidades y de las metas. ¿Qué pasa con estas metas? Estas metas pueden llegar a ser inadecuadas. La dificultad para cambiar, aun cuando ese cambio resulte necesario, es directamente proporcional a la rigidez de los esquemas que guían nuestra vida. Es decir, las personas le cuesta cambiar sus esquemas de pensamiento para poder adecuarse a la situación y poder funcionar de una manera más adaptativa. ¿Qué es lo que hace la terapia cognitiva? Pone el acento en el presente como bisagra entre el pasado y el proyecto futuro. Las personas pueden consultar por diferentes motivos. Pueden ser por problemas específicos, problemas de comunicación o problemas en su manera de ser en general. ¿Cuáles son los factores que pueden predisponer a una persona a experimentar sufrimiento? Uno puede ser su disposición básica, es decir, la expresión de un déficit constitucional que impide enfrentar adecuadamente una situación. Otro podría ser la orientación de los mandatos, que es una orientación inicial que depende de los mandatos que sirven de guía. Inicialmente, estos mandatos son transmitidos por los padres. Serían los ideales que transmiten los sistemas de creencia de nuestro marco cultural.
Otro puede ser el balance de las experiencias personales. ¿Qué sería esto? Este balance depende de los resultados que obtenemos de los emprendimientos que llevamos a cabo. Las personas tienen capacidad anticipatoria, es decir, tienen la capacidad de realizar estimaciones de los efectos de las conductas y de cómo influyen estos efectos en las conductas siguientes. Otro tiene que ver con los límites del contexto en el que se desarrolla su vida. ¿Por qué? Porque las personas vivimos dentro de determinados contextos que pueden influir nuestro desarrollo. Estos indicadores o estos factores pueden aparecer solos o pueden aparecer varios en simultáneo. ¿Cuál es la importancia de la psicoterapia en esto? Es que las personas se puedan involucrar en estos problemas que los aquejan. ¿Cuáles serían las características de la terapia cognitiva? Es un modelo de intervención activo, breve y focal. Si bien hoy en día nos encontramos con diferentes variantes, el objetivo es la promoción de cambios cognitivos. Pueden ser ideas, emociones y evaluaciones. Una de las cuestiones que se plantea es lograr la menor cantidad de cambios posibles en la persona. También podemos ver la existencia de esquemas o modelos cognitivos inadaptados que regulan de forma patógena la información. Estos esquemas se expresan en forma de convicción y creencia y como tales se someten al análisis lógico y la verificación empírica. Uno de los métodos más utilizados es el método socrático, que se basa en el principio de que la solución que una persona está buscando ya se encuentra en la mente de esa persona, aun cuando no tiene un acceso directo. ¿Qué es lo que va a hacer el terapeuta con el rol activo? Es poder intentar contribuir a desbloquear dicho acceso. Por otra parte, también las metas se suelen ordenar de menor a mayor complejidad. ¿Cuáles serían los principios técnicos? Para poder favorecer el proceso en la persona, el distanciamiento crítico y el cambio de los esquemas disfuncionales del paciente, lo que se utiliza es un empirismo colaborativo y una alianza terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? El acuerdo respecto de los objetivos, las tareas y el desarrollo de una relación compuesta por sentimientos positivos recíprocos. Así también el descubrimiento guiado, que tiene que ver con el autorregistro, la búsqueda y ensayo de alternativas, como así también el diálogo socrático, que permite identificar los pensamientos automáticos y las creencias, como así también cuestionar y flexibilizar. Con respecto a las técnicas de la terapia cognitiva, Fernández Álvarez refiere a 4 técnicas. Una es el autorregistro, que es un método de autoobservación que tiene la propiedad de incrementar la capacidad del paciente de controlar fenómenos perturbadores. La segunda es la recategorización, que ayuda al paciente a cambiar el significado que le otorga al curso de ciertos hechos o acontecimientos. El otro es el modelado. El modelado se trataría de una forma de confrontar al paciente con los mecanismos que otras personas emplean para afrontar situaciones. Y el cuarto es el afrontamiento, que consiste en poder realizar un enfrentamiento gradual de la situación perturbadora. A continuación vamos a poner algunos ejemplos de errores sistemáticos que son creencias rígidas que pueden ser susceptibles de modificación, ¿sí? Uno es la deducción arbitraria. En la deducción arbitraria la persona extrae conclusiones sin pruebas suficientes. Por ejemplo, un alumno puede estar bostezando y la docente puede pensar: soy un docente aburrido. Un estudiante ha estudiado mucho, seguro que me olvido todo. Un trabajador se retira 5 minutos antes de su horario laboral para asistir al médico. Seguro que me van a despedir. María no me mira, es porque no me quiere. Lo que se hace es tomar solamente un fragmento de la situación y poder, sobre ese fragmento, emitir un juicio de valor. Otros ejemplos pueden ser la abstracción selectiva, que es conceptualizar toda una experiencia en función de un detalle negativo. Ese detalle se extrae de un contexto más amplio que también tiene elementos positivos. Por ejemplo, las condiciones de mi trabajo son muy malas porque no tengo una oficina con luz natural. Otra es: toda la humanidad es cruel.
Otro ejemplo de error sistemático es la generalización excesiva, que es a partir de algún episodio se concluye de forma general. Por ejemplo, nadie va a salir conmigo nunca. Otras formas pueden ser la ampliación o disminución, que es ampliar el error y disminuir el acierto. Lo que se hace es aumentar el valor de los elementos negativos en detrimento y disminuyendo los elementos positivos. Por ejemplo, el elogio fue de compromiso. Cometieron un terrible error en elegirme. No seré capaz de hacer un buen trabajo. Otra forma puede ser la personalización, que es atribuirse la responsabilidad de hechos negativos, aunque no haya ningún fundamento para hacerlo. Por ejemplo, debo ser un docente fatal, ya que no los motivo lo suficiente como para que hagan la tarea. Un último ejemplo de errores sistemáticos puede ser el pensamiento absolutista y dicotómico, que consiste en la polarización. El paciente se ubica en el negativo. Se refiere a la tendencia a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas, saltándose la evidencia de valoraciones y hechos intermedios, ¿sí? Por ejemplo, mi marido es un inútil total. Un estudiante exigente consigo mismo obtiene una calificación de 8 y exclama: ahora soy un fracaso total. Bien, desde la perspectiva del terapeuta hay ciertas habilidades que también puede tener el terapeuta a la hora de hacer una intervención psicoterapéutica. Estas habilidades pueden ser entrenadas, no es un arte o magia para la cual uno nace, y entre ellas están demostrar una actitud de respeto y aceptación, mantener la atención dirigida al paciente, empatizar, presentar elementos corporales adecuados, la postura corporal, por ejemplo, hacer preguntas abiertas, parafrasear, reflejar sentimientos, mostrar comprensión del contexto y manejar conductas de escape, evitación del paciente. Con respecto a la última etapa del tratamiento, Fernández Álvarez va a decir que cuando el tratamiento está dirigido a mitigar el sufrimiento en torno a un problema focalizado, el final del tratamiento está centrado, por lo general, en lograr que el paciente pueda ver disminuidos o eliminados los síntomas por los que realizó la consulta. Por eso se refiere a final del tratamiento o fin de tratamiento y no al alta que se venía considerando anteriormente. Fin del tratamiento refiere a que la conclusión de una terapia se trata como un estadio a partir de un proceso que puede tener manifestaciones ulteriores. Con esto último, nosotros daríamos por finalizado el trabajo práctico número 13, que refería a la temática aplicaciones de la psicología cognitiva a la clínica. Muchas gracias.